Caramelo de madera, Delfina Rossi, toma 1. Bueno, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo de Caramelo de Madera, en esta oportunidad con Delfina Rossi. Gracias por venir, Delfina. No, gracias a vos. Delfina es licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona, es magíster en Economía en Asuntos Públicos, ¿sí? Por la Universidad de Texas. ¿Sos actualmente directora por la oposición en el Banco de la Ciudad? Sí. Fuiste directora del Banco Nación. Y publicaste acá unos artículos en el libro Macroeconomía, ¿no es cierto? Así es. Allá lejos y hace tiempo, antes de la pandemia. Yo para el capítulo de hoy estuve viendo algunas entrevistas que vos estuviste dando en la televisión y que muy interesante ahí. Era un panel que había hecho el conductor Alejandro Fantino y estabas con economistas con los cuales no coincidían mucho y había estado muy bien unos argumentos que vos habías estado dando sobre... Había uno que decía que el principal problema de la inflación era el ANSES y vos explicabas muy bien que cuando era privado el ANSES, cuando eran privadas las jubilaciones también teníamos déficit fiscal. Bueno, cosas que por ahí para uno son evidentes, pero que es difícil ahí cuando están las cámaras prendidas y en un ambiente tan hostil. No, me pareció que estuvo muy, muy didáctico incluso. Pero vos ahí decías, bueno, hay que sacarnos el lastre de la deuda, decías, algo así. Y bueno, quería arrancar tranquilo por ese tema, por el tema de la deuda, ¿cómo lo ves? Entiendo que es algo muy complicado, pero... Bueno, la verdad que la deuda externa argentina es algo que en algún punto pensábamos en el 2015 que se había superado de alguna manera. Cristina Fernández de Kirchner había dejado también al Congreso con la capacidad de emitir opinión sobre el proceso de endeudamiento externo. Esa ley se deroga, ¿no?, en el primer periodo, los primeros 2 años de Mauricio Macri, y se habilita, ¿no?, que el Ejecutivo Nacional vuelva al FMI con total libertad, ¿no? Yo creo que es uno de los males endémicos que tenemos de la Argentina, porque claramente, los problemas de generación de divisas, pero los problemas sobre todo de retención de las divisas que generamos, ¿no? Los dólares que genera la Argentina, ¿por qué no se quedan en la Argentina? ¿Por qué no se reinvierten en la Argentina? ¿A dónde van? Bueno, nos deja este gran problema de que frente a situaciones extraordinarias o frente a desregulaciones cambiarias, mejor dicho, como fue el periodo de Mauricio Macri, se toman deuda externa y luego generaciones y generaciones tenemos que vivir con esta condena de sufrir al Fondo Monetario Internacional. Me parece que cuando Cristina Fernández de Kirchner habla del consenso que tenemos que tener como sociedad hacia adelante, uno de esos puntos tiene que ser el de desendeudamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque una economía emergente como la Argentina, en un momento de reconfiguración de los polos del mundo, tener atados de pies y manos de quién nos financia, cómo, con qué condiciones, quién puede hacer inversiones, qué pasa con China, por qué no tenemos el financiamiento de Atucha 3, o qué pasa con cuánto nos dan el swap. Hay un montón de condicionamientos que hacen hacia nuestra soberanía nacional que la verdad que no son óptimos, que uno debería pensar en cómo los próximos gobiernos tienen mayores grados de libertad para planificar el desarrollo económico, el crecimiento de nuestro país, y en eso el desendeudamiento, a mi entender, es una de las políticas fundamentales, ¿no? Vos ahí decís desendeudamiento, ¿no? Igual yo sé que es una pregunta difícil, digamos, ¿no? No hay experiencias recientes de países que hayan entrado en default con el Fondo Monetario Internacional, digamos, y las experiencias más lejanas son de países poco asimilables a la Argentina. Sí. Pero también es cierto que nunca se le prestó a un país como se le prestó a la Argentina. De hecho, si yo no entiendo mal, a Ucrania, que está en guerra y con una población que es similar a la Argentina, se le prestó una tercera parte de lo que nos prestaron a nosotros en momentos de paz, digamos, momentos muy poco comparables. Pero vos hablás de la geopolítica, ¿no? Y generalmente cuando se habla del Fondo Monetario se dice, eso, nunca pasó, no se puede, ¿no es cierto? Sin embargo, digamos, vivimos un contexto internacional bastante nuevo y la deuda de Argentina con el fondo es una deuda también inédita. Y el fondo recientemente en los procesos de endeudamiento junto con la Troika, ¿no?, en Europa,
avaló los que se llaman los haircuts, ¿no? Los recortes de deuda, particularmente de Grecia, si bien no le tocó a la caja del fondo, pero sí a la de a la que se había armado del Fondo Europeo, avaló, ¿no?, un proceso de reestructuración de deuda con quita de deuda. Digo, tiene antecedentes de no con la caja propia, porque es un consorcio de países, entonces es un problema quién firma esa quita. En cualquier directorio, mismo en un banco público, viene una empresa y te dice dame una quita y todo el mundo dice no, pagame a 1.000.000 de años. ¿Por qué? Porque nadie del directorio de una empresa pública quiere ser culpable de darte una quita. Al Fondo Monetario le pasa lo mismo, no te quiere dar la quita, ahora te dice, bueno, pagámela en tantos años. Entonces las negociaciones están sobre ese margen. Yo creo que hay margen para negociar algo que le convenga a la Argentina. Me parece que lo que no tenemos tampoco es justamente el consenso político de que esa tiene que ser una prioridad. Porque tampoco sirve decir, suframos todos, que no haya progreso, que no haya crecimiento, paguémosle al FMI y después. Digo, no, el pago al FMI a cualquier costo para sacárnoslo de encima tampoco es el plan. Es, bueno, ¿cómo hacemos para que haya un sendero de crecimiento donde el objetivo sea el desendeudamiento para ganar grados de soberanía? Y acá, y volviendo al eje nacional, yo creo que en esta reconfiguración del mundo nos obliga a los argentinos y argentinas priorizar nuevamente el eje nacional en la política, ¿no? Creo que durante el kirchnerismo tuvimos la suerte de poder refundar el peronismo desde un espacio progresista, de izquierda, con la justicia social en el fondo, sin los negocios que nos había dejado ese peronismo horrible de los 90, sin ese volver a recuperar el verdadero peronismo de Perón gracias a Néstor y a Cristina, ¿no? Y entonces la pregunta es, hacia adelante, ¿seguimos con esa discusión de puja distributiva o redistributiva hacia adentro o empezamos a ver que gracias a la ayuda del FMI nos han sacado un poco el eje nacional que es tan importante para la reconstrucción de nuestro país, ¿no? Y yo creo que el desendeudamiento es uno de los ejes, así como la generación de una soberanía monetaria que deben las fuerzas políticas democráticas tomar en la reconstrucción de nuestro país hacia adelante. Pero hay un gran tema ahí, que si nos podés por ahí contar la genealogía del problema, aunque esa por ahí la hace un poquito más, pero digamos, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri, entre varias cosas que hizo que redundaron en una reducción de soberanía o de grados de libertad del Estado, como a mí siempre, perdón que vaya sobre esto, pero es impresionante que no solo es la deuda con el fondo, sino es la deuda externa de los privados y a la vez medidas que hubiesen hecho sonrojar a un unitario del siglo XIX, como que los exportadores no liquiden en el Banco Central o no tengan que liquidar en el país las exportaciones. O sea, fue desfinanciar de dólares y endeudar en dólares, ¿no? Sí. Y además de todo eso, el crecimiento de letras del Banco Central, que en su momento fueron las LEVAX, y que el gran problema era que eran tenedores atomizados y entonces eso hacía difícil que se renegocien, pero también un crecimiento de los pasivos del Banco Central enormes, que después se recondujeron a esas LELIQs, que están en manos de los bancos, ¿no? Básicamente, pero que hoy las LELIQs son el equivalente a no sé cuántas veces la base monetaria, no sé cuántas veces billetes y monedas, y que eso es, vos decís, recuperar la moneda, pero ahí hay algo, ¿no? O en el Banco Central con esto que venimos cargando desde el gobierno de Macri, las LELIQs, que están dando vueltas y que parece una espada de Damocles que condiciona también los márgenes de política monetaria del Banco Central. ¿Cómo la ves esa? Bueno, complejo. Me voy a permitir ir un poquito más atrás y ordenar algunas ideas, si se puede. Por supuesto. Recordemos que la dictadura del 76 es una de las que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ¿no? Y durante el menemismo hace la ley de entidades financieras y si no recuerdo en el 92 el menemismo cambia la Carta Orgánica. Ahora puede que me esté confundiendo de años, pero el punto es que los 90 estuvo regidos por este Banco Central tan independiente cuyo único objetivo era la estabilidad de precios, ¿no? Con toda una mirada de lo que en inglés se llama inflation targeting, ¿no? El objetivo de poner que el Banco Central diga, bueno, estos van a ser los precios y vamos a emitir según el objetivo de inflación, ¿no? Esa mirada
Luego de la crisis del 2008-2009, la crisis financiera internacional en Estados Unidos con el tema de la burbuja inmobiliaria que repercutió en todo el mundo porque fue una caída de las bolsas a nivel global y también en la Argentina. Luego llegó en esa crisis del 2008 y 2009, se hizo evidente de que no pasaba por ahí la cosa, ¿no? Y Cristina Fernández de Kirchner nuevamente hace una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y además de que nunca fue una entidad 100% independiente, como es, por ejemplo, el Banco Central Europeo, sino que es una entidad autárquica, cuyos directorio es designado por el presidente de la Nación a propuesta, por el Senado a propuesta del presidente de la Nación, pero tiene un objetivo no solamente de estabilidad de precios, sino también de estabilidad financiera y, por supuesto, que de acompañamiento al crecimiento con inclusión social. ¿Era ¿sí? Marco del Pont en ese momento? Marco del Pont era la presidenta del Banco Central. Entonces, nuestro Banco Central y nuestra política monetaria y cambiaria, que es algo muy importante porque es quien regula el acceso a los dólares en nuestro país, tiene un objetivo en su Carta Magna de generar crecimiento económico. Esto no es menor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ver el uso de los instrumentos de política monetaria con estas múltiples funciones, ¿no? Y entender en cada circunstancia histórica cuáles son las debilidades, ¿no? Hay algo que llamamos los economistas esto de que si hay un escenario de dominancia fiscal, de dominancia monetaria o en el caso de la Argentina de dominancia externa. Es decir, ¿qué es lo que está apretando más a la economía? ¿La escasez de divisas? ¿El déficit fiscal? ¿O es la emisión monetaria? ¿Sí? Hay la cadena de transmisión de esos movimientos es compleja y es disímil entre una economía con una moneda propia como es la estadounidense o la zona euro y una economía como la argentina. Pero sin lugar a dudas pensar que en nuestro país la emisión monetaria genera inflación es simplista, pero niveles de emisión monetaria muy elevados cuando no conseguimos que vayan a la producción y en el empleo presionan sobre la brecha cambiaria, es decir, presionan el acceso a la divisa, y eso sí genera inflación, ¿sí? Pero esta discusión, cuando Javier Milei en una propuesta extrema, quememos el Banco Central para que no haya emisión monetaria, lo que quiere decirle a la gente es que el problema de la inflación es que hay muchos pesos dando vuelta, muchos papelitos dando vuelta. Pero la realidad es que si uno va y habla con la gente, a la gente le faltan pesos para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, hay pesos para algunos, pero no para otros. Hay pesos que cuando se ponen la asignación universal o la AUH van a las mismas cadenas de supermercados y son esos formadores de precios y esa economía concentrada que después quieren pagar deuda en el exterior con dólares en Argentina. Entonces, la cadena de transmisión es más compleja. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Ha intentado esterilizar parte de ese exceso de pesos, es decir, sacar cierto circulante a partir de estas letras de las LELIQ. ¿Es una situación óptima? Claramente no es óptimo. ¿Por qué? Porque hoy gran parte de los balances de los bancos están siendo remunerados, estamos teniendo ganancias por esa tasa de interés que paga el Banco Central. Pero al mismo tiempo, gracias a esa tasa de interés que paga el Banco Central, los bancos nos damos vuelta y le estamos prestando a las pequeñas y medianas empresas a tasa subsidiada, ¿sí? Porque el otro día se reían en el banco porque le digo, al final ustedes también son planeros, vivimos del Estado acá. Eso que era una reunión, ¿se estaba picante la reunión? No, pero porque al final, los pobres están mal si viven del Estado, pero los bancos que viven de la tasa remunerada del Banco Central no son planeros. No estamos haciendo grandes negocios, estamos viviendo gracias de la... sí, bueno, lo decía de manera simpática, pero la verdad es que hoy gran parte de la estabilidad del sistema financiero la provee una política de tasas del Banco Central. ¿Por qué? Porque hay una caída de la demanda de pesos, bueno, hay un montón de circunstancias. No digo que esté mal, digo que objetivamente la remuneración de esas letras de parte del central, que además terminan siendo una garantía a la colocación de deuda del Tesoro, que ahí tenemos otro gran problema, ¿sí? Termina garantizándole una rentabilidad importante al sistema financiero. Esto es así. Al mismo tiempo, por suerte, como el Banco Central tiene la capacidad de pedirle a la banca que haga una cierta política de tasas subsidiadas, hay muchas políticas por las cuales se reduce la capacidad de los bancos de tener ganancias a partir de ciertas regulaciones. Esto no sucede, y es importante decirlo porque no sucedía durante el macrismo.
Durante el macrismo Sturzenegger volvió al Banco Central al igual que en los 90, cuya única objetivo era la estabilidad de precios. ¿Se acuerdan el cartelito 10 más menos 2? Hay economistas que decía que Sí, la inflación iba a ser... Lucas Liach y 10. no me acuerdo quién otro. Y Sturzenegger, sí. Ah. Y le habían sacado todas las regulaciones al sistema financiero. No había límites a la tasa de interés de tarjetas de crédito, por ejemplo. No había tasa subsidiada y había un 100%, 120% de tasa de interés para las pequeñas y medianas empresas también. Eso hoy no es el caso. Hay un aumento de tasa para intentar prevenir que los pesos se vayan a los dólares, para cuidar los plazos fijos de los ahorristas, para cuidar determinadas inversiones, pero al mismo tiempo se mantiene una política de crédito subsidiado para la producción y el empleo, y hay una regulación sobre lo que pueden hacer o no los bancos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, termino a tu pregunta de, ¿es un problema las LELIQs? Es un problema que se puede solucionar si la Argentina crece y la Argentina empieza a reutilizar esos fondos para otros objetivos. Mientras tanto, a diferencia que las LEBACs, a diferencia que el macrismo, esas LELIQs están condicionadas exclusivamente a actores que están regulados por el propio Banco Central, a la banca, no la tienen los ahorristas, ¿sí? Y por tanto la transmisión de esa rentabilidad a los dólares también está acotada. Hoy un banco para poder distribuir dividendos tiene que solicitar autorización y se hacen pesos no es tan aleatorio, no puedes tener un supermartes como tenías durante el macrismo, y claramente pensar que el problema de la Argentina es esto que se llama el déficit cuasi fiscal, es decir, los pesos que tiene que pagar el Banco Central. Me parece que es una estrategia para pedir más ajuste. Entonces, en realidad, cuando te dicen, el problema es el déficit cuasi fiscal, te están argumentando que quieren ajustar más la cosa. Y nosotros, insisto, si bien parece que hay muchos pesos en la economía, hay gran parte de nuestra población que les faltan pesos para llegar a fin de mes, y lo que tenemos que ver es cómo distribuimos y cómo generamos los incentivos para que esos pesos se queden en nuestro país. Bueno, gracias. Mi pregunta era más también por el lado de en qué medida eso podía presionar al dólar, pero me la respondiste, me parece. Así que y además está regulado el mercado de cambios. Eso también es distinto, porque los supermartes que teníamos de LEBACs, de devaluaciones continuas, eran muy crueles sobre la distribución del ingreso y los salarios. Porque vos tenías un supermartes, te devaluaban y perdías automáticamente. Acá, la última corrida que tuvimos del blue llegando a casi 500 pesos, si bien nos estacionó nuevamente una inflación del 8% mensual en el mes anterior, en abril, la realidad es que el Banco Central pudo mantener el tipo de cambio oficial. Y eso es muy importante, porque más allá de la corrida sobre el financiero, estamos teniendo la espalda de poder sostener el tipo de cambio oficial, y la mayor parte de nuestra economía se rige a partir de ese valor. Vamos a pasar a la política, año electoral. Muy bien. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves este año electoral? Además de complejo, todas son preguntas complejas, sí, digamos, ¿no? Pero no, la verdad que este año electoral yo creo que tenemos el desafío de poder explicar para qué sirve todos estos desequilibrios que estamos viviendo, ¿no? Creo que el gobierno tiene un desafío de poner el esfuerzo de que la gente esté bancándose estos niveles de inflación, esté bancándose mucha inestabilidad o la brecha cambiaria, etcétera, etcétera. Bueno, ¿para qué todo esto, no? Y acá me parece que es importante porque, sin lugar a dudas, los gobernadores, que es lo que estamos viendo hasta ahora, están pudiendo hacer una buena elección. Y esos gobernadores oficialistas que han podido hacer una buena elección es porque recibieron durante estos 4 años del gobierno nacional una ayuda muy grande en términos de transferencias para infraestructura, para obra pública, para hospitales, para escuelas. Se multiplicó 1 hora más de la escuela en todo el territorio nacional gracias a la ayuda del gobierno nacional. Tuvimos vacunas para todo nuestro territorio nacional gracias al gobierno nacional, a pesar de que tu carnet diga provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, fue una política del gobierno nacional. Entonces, hay muchas cosas que se lograron y hechos también que hemos recuperado.
nos habíamos quedado sin Ministerio de Salud, nos habíamos quedado sin Ministerio de Trabajo, nos habíamos quedado sin una política de ciencia y tecnología, la capacidad instalada en petróleo es del 80%. Digo, hay sectores de nuestra economía, a pesar de la sequía, a pesar de datos extraordinarios o de shock externos, que están creciendo y muy bien, ¿no? Y hay una apuesta por la reindustrialización, yo creo, de nuestro país. ¿Cómo se vive todo eso con lo que decíamos recién, el desequilibrio macroeconómico de voy al supermercado y no sé cuánto me van a cobrar? Tengo la plata y no sé cuánto tengo que ahorrar o no para llegar a fin de mes. Digo, ¿cómo se vive eso? Bueno, a mí me parece que lo charlaba ayer con unos compañeros, digo, la inflación puede tener muchas causas, puede ser sistémica como es en parte de nuestro país, es parte de una inercia, pero también es parte de este producto de cambios de régimen, del stop and go, ¿no? De, bueno, para hacia dónde vamos. Y esa inestabilidad genera, bueno, el año que viene vamos a tener un gobierno que promueva la industria o vamos a tener de nuevo una liberalización de todo el control de cambio y nos vamos a ir todo al dólar. ¿Me dolarizo ya o espero el año que viene? Esa especulación por no tener claro en qué sistema vivimos, control de cambios, estabilidad, control sobre las importaciones, apuesta por la reindustrialización, eso genera mucho daño hacia la economía. Entonces, para mí, el esfuerzo del pueblo argentino de hoy, todo lo que estamos dando la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, tiene que ser puesto en una perspectiva de que nunca más vuelva el neoliberalismo, ¿sí? Yo digo, la inflación es como la fiebre y nuestra enfermedad en realidad es la economía bimonetaria. Bueno, quizás podemos tener esta fiebre ahora porque fue una vacuna contra la economía bimonetaria, pero superémosla la economía bimonetaria, porque si no volvemos todo el tiempo al mismo problema y volvemos a estar enfermos y a tener inflación. Y es inviable porque mientras tanto nos estacionan 5 o 10 puntos más de pobreza. Y eso es insoportable. No podemos tener por cada cambio de régimen político 5 o 10 puntos más de pobreza y perder generaciones de pibes atrás de el no acuerdo de cómo gobernar esta economía. Entonces me parece que el peronismo tiene que poner un horizonte esperanzador en esto. Tuvimos que sufrirlo por culpa de Mauricio Macri, pero hacia adelante la economía argentina tiene mucho para dar para todos y todas, y si no, a los poquitos que se la están llevando, justamente hay que ir a buscarlos y hay que redistribuir ese ingreso, pero sin lugar a dudas tiene que ser un escenario de estabilidad de precios, de redistribución del ingreso, etcétera, etcétera. Vos ahí hacías mención al principio en una cuestión que es muy importante, digamos, que tiene que ver con la obra pública y el rol del Estado en apuntalar determinadas actividades estratégicas. Se anunció el otro día, ¿no? La última soldadura del gasoducto, que es una cuestión que puede tener un impacto muy positivo en las divisas y o en aliviar la falta de divisas propia, digamos, esto que vos decís, el pare y siga, la restricción externa histórica. A mí me preocupa el hecho de generar divisas y que después no se traduzcan en reservas. El otro día Cristina señalaba un hecho, ¿no? Porque si bien me parece que nadie puede desconocer que a esta gestión le tocó una coyuntura bastante complicada, digamos, casi todos los años, digamos, y terminando con la sequía esta, que es un golpe a la restricción externa tremenda. Pero Cristina decía, hubo un superávit comercial acumulado de 45.000 millones de dólares, digamos, no sé, números más, números menos, y no se acumularon reservas. De hecho, el propio ministro Guzmán dijo, creo que fue a principios del 2022, en reunión con gobernadores, el principal motivo por el cual no acumulamos reservas pese a este superávit histórico fue la deuda externa privada y el modo en que el Banco Central no lo dejó así. Y la de las provincias. Y la deuda de las provincias. No la reestructuración de la deuda de las provincias también tuvo un influjo de dólares. Las provincias argentinas hoy, al igual que el sector privado, están saneadas, ¿sí? Tienen una situación óptima. El sector privado, efectivamente, durante el COVID consiguieron acceder a líneas subsidiadas, al ATP, al Repro, a créditos baratos, etcétera, y sanearon sus balances, que habían estado muy golpeados por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Eso está mal? No, nosotros necesitamos un sector privado que tenga capacidad de poder
darle respuesta a una situación extraordinaria como fue el COVID-19. Ahora, lo que no se puede es que te hayamos saneado las cuentas con todo el esfuerzo de todos los argentinos en el 20, en el 21, y ahora tengamos que abrir las importaciones de alimentos porque la remarcación de alimentos que están teniendo es mortal. Eso me parece que es totalmente una falta, lo que decíamos antes, de ética, de mirada nacional. Bueno, o las pymes que reciben crédito subsidiado. Me ha pasado de estar en Expo Agro y de juntarme con empresarios de maquinaria agrícola. Maquinaria agrícola justo era una de las corridas post salida de Martín Guzmán. No había precios. Como la última corrida, cuando hay corridas de estas características, por más que sea sobre el blue, sobre el financieros, la verdad que la referencia de precios en bienes dolarizados desaparece en nuestra economía y es un problema real. Le digo, bueno, no hay precios, pero ustedes le venden a los ojeros. Ponémelo en toneladas de soja. Y fíjate, no, bueno, pero no hay precio, qué barbaridad, no. ¿Pero qué? ¿Te paró la producción? No, si yo ya estoy vendido acá 3 años. Gracias a la política de reindustrialización del Frente de Todos, Maquinaria Agrícola el año pasado tenía ¿me entendés? La capacidad estamos hablando de pulverizadoras, de cosechadoras, máquinas de tecnología de punta, con GPS, que se exportan. Digamos, tenemos sectores muy poderosos en nuestro país y que les ha ido muy bien. Y sin embargo, cuando te sentabas a hablar con ellos, era, se te venía Diama, O'Donnell, y te explicaban el péndulo, ¿no? Tipo, te decían, bueno, pero igualmente no, este gobierno no nos sirve. Digo, pero recibieron crédito subsidiado gracias al gobierno nacional. Bueno, pero en parte ellos sienten que les correspondía. Sí, pero mi pregunta no era tanto al crédito en pesos, sino qué pasó que ese superávit comercial, que en algún sentido fue histórico, de 45.000 millones, no se tradujo en acumulación de reservas. Vos dijiste algo de la deuda de las provincias, no sé si te referís a la deuda en dólares. Que deuda creció en dólares mucho de con las el macrismo. provincias, que creció mucho durante el macrismo. La única jurisdicción que no tomó deuda en dólares fue la Ciudad de Buenos Aires. Algo sabían de cómo iba el sistema. La deuda externa de las provincias. Los fletes aumentaron mucho su precio durante la pandemia, todo lo que es el pago a veces no se ve en el superávit comercial, o sea, es después del superávit comercial tenés que sacar los costos de logística y tenés el tema de energía y, efectivamente tuvimos esos problemas. Yo creo que sí, que se puede ser más... tener una mirada mejor sobre cómo gestionar el superávit comercial, pero le tenés que poner la cuenta de capitales, ¿no? Arriba. Entonces, ahí es donde nos juega, porque no es solamente el FMI el que se lleva dólares de endeudamiento. Entonces, ahí es importante ver cómo funciona todo ese mercado. Y efectivamente a lo que vos decías de tenemos el gasoducto Néstor Kirchner, vamos a poder paliar la importación de energía, esperemos, de gas para nuestras empresas. Bueno, ¿alcanzará con eso? La propuesta de Cristina es que no nos casemos con una única propuesta. Veamos cómo efectivamente industrializamos y diversificamos nuestra matriz exportadora. Me parece que de eso se trata, eso es lo más inteligente. Para hacerlo pareciera que falta muchísima más planificación, ¿no? Efectivamente. Te corro un poquito del eje y bueno, es una pregunta más personal, que tiene que ver que, bueno, cuando te presentaba, comentaba, ¿no? Vos tenés una licenciatura en economía, tenés 2 maestrías, estás haciendo un doctorado, tenés una trayectoria militante en la gestión pública y sin embargo sos hija de un funcionario público muy importante. Soy hija de, no importa lo que haga. Sos mujer y sos hija de, digamos, ¿no? Sí. Y entonces muchas veces en los medios aparece, ahora creo que no tanto. No, ahora no tanto, se calmó. Pero en su momento yo recuerdo creo que era todavía Cristina presidenta. Sí, en el 2015 fue el Hubo caos. ahí una cosa intensa, digamos, ¿no? ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo lo viviste? En ese momento fue complejo, ¿no? Digo, fue duro. Pero la verdad que, nada, después yo tengo mucho orgullo por mi viejo, por el Chivo Rossi, por su trayectoria, orgullo, admiración, así que también estrategias distintas, ¿no? Vos decís estrategias distintas y yo no puedo evitar preguntarte, porque si no, el director de la radio y los compañeros me van a retar, ¿viste? Si no, me pregunto
un poquito que me cuentes por qué son distintas las estrategias. No, bueno, yo particularmente creo que como kirchnerista, el kirchnerismo de los 12 años y medio del kirchnerismo nos deja un legado muy fuerte, que lo que tenemos que hacer es reconstruir y marcar esos principios sobre la mesa y un poco corrernos. Hay muchos peronistas que en los 90 también lo explicaron de esa manera, ¿no? Creo que Corach en el método Rebord, en esto lo explica, ¿no? Bueno, como el contexto internacional y no sé qué te obliga a privatizar. Bueno, no sé, ¿entendés? Digo, ahí hay una diferencia clara. Yo no digo que no haya sido locuaz Carlos Menem, digo, pero que claramente tiene un proyecto político económico que nada tiene que ver conmigo, es así. Entonces me parece que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y hay muchos... ¿Quiénes serían los Corach de hoy en el peronismo, digamos? No sé, pero mismo el gobernador Perotti de Santa Fe estuvo en la privatización del Banco de Santa Fe. Digo, Schiaretti hoy llamó a parte de su coalición al PRO. No sé. Digo, no son peronismos, los cuales yo creo que tenemos que tener alianzas estratégicas, tenemos que volverlos a convocar en una mesa. No estoy hablando de que tengamos que buscar mayores divisiones en un momento en donde ya estamos hiperfragmentados. Ahora, frente a esa hiperfragmentación, ¿la propuesta es bajar nuestras banderas ideológica y política? La verdad que yo me retiro. Digo, si es así, me voy a seguir mi doctorado, me voy a hacer mis cosas, porque no creo que desde ahí se pueda enamorar al pueblo argentino. Que entendamos que el nuevo eje de discusión tiene que ser un eje nacional, yo creo que sin lugar a dudas es ese. Ahora, conducido desde nuestros principios ideológicos. Y en eso yo decía, con mi viejo tengo estrategias a veces distintas, pero en lo fundamental, que es la postura ideológica, bueno, es que más kirchnerista que mi viejo, no sé, hay pocos. Entonces, tiene un libro, mi viejo, que se llama Hombre de Palabra, que repasa los principales debates que él tuvo como presidente del bloque. Matrimonio igualitario, estatización de AFJPs, estatización de aerolínea, estatización de YPF. Él era durante la 125 también. La discusión de la 125, romper el bloque, fue uno de los hacedores de política pública, uno de los dirigentes de mayor defensa explícita de nuestras banderas, como lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina. Entonces me parece que sobre eso es lo que hay que discutir hacia adelante, ¿no? Y Delfina, y entonces te tengo que preguntar, me parece que la pregunta se cae, ¿quién es tu candidata, tu candidato? ¿Se puede decir? ¿No se puede decir? Necesitamos los mejores de los nuestros. Y esto que decíamos, no bajar ninguna bandera. Obviamente la mejor de los nuestros es Cristina. Ahora, si ella decide dar un paso al costado o acompañar desde otro lugar, me parece que tenemos que ir por aquellos que siempre han estado de este lado, que siempre han defendido el kirchnerismo, y en eso el Chivo tiene muchísimo más que aportar. Vos me preguntabas recién en un cortecito por el nombre del ciclo, digamos, Sí. Caramelo de Madera, digamos, ¿no? Y es haciendo referencia a, digamos, la sensación de masticar algo que uno no tendría que masticar y que tiene gusto feo, ¿no? Y un poco... No es muy optimista, ¿no? No es que se dijeron, hey, ¿cómo vamos a combatir la antipolítica en este momento del mundo? Cierto, ¿no? pero bueno, yo para el optimismo no soy el adecuado. Es verdad que habría que buscar otro, pero eso es cosa psicológica, ¿viste? Pero es verdad. Pero es como que frente a la antipolítica, el crecimiento de Milei le pusieron caramelo de madera. Bueno, nada para pensar, ¿no? Pero la idea sería digamos, de tratar de darse cuenta que uno está comiendo algo que no le gusta, y qué sería eso que uno está comiendo que no debería estar comiendo. ¿Qué es de lo que está? Vos decís mucho, y me lo dijiste en el corte también, decís, no estamos hablando del futuro, no estamos hablando del futuro. Bueno, que eso deberíamos hablar, y hay motivos, decís vos, para ser optimista y para trabajar para que eso salga. Bueno, ¿en qué estamos entretenidos? ¿O con qué nos entretienen? Vos decís esta junta, ¿con qué nos están entreteniendo y nos distraen de lo que deberíamos estar discutiendo? Bueno, yo creo que gran parte de esto de decir el intento de desestabilización financiera y cambiaria contra el gobierno es una parte de entretenernos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacemos, el resto del cambio estructural, hablaba de tecnología. Pensá que la Argentina va a ser uno de los pocos países en el mundo que va a tener su propia vacuna de COVID.
que tiene un desarrollo de trigo transgénico a partir de una universidad pública como la Universidad del Litoral, el CONICET y una empresa privada, que tiene lo que decíamos de la puesta en funcionamiento nuevamente de la fábrica de aguas pesadas, que Macri la cerró en el 2017, que provee un insumo fundamental para el funcionamiento de nuestras centrales nucleares, que nos da independencia y soberanía en términos de energía, que tenemos el desarrollo de ARSAT, que hoy ARSAT también va a llevar internet a los pueblos, a los pequeños pueblos. Digo, es enorme nuestro país. Que además Edesur hizo un destrozo en el conurbano en el verano, pero que se intervinió y YPF Luz ya se quedó con la generación de Docsur, de Entel, que saliendo la empresa privada extranjera de una generación eléctrica importante y entrando una empresa pública. Digo, nuestros bancos públicos así como decía, bueno, teníamos rentabilidad extraordinaria, bueno, pero también el macrismo casi hace quebrar el Banco Nación. Entonces, la rentabilidad que le permitió tener este Banco Central a la banca permitió también recuperar una herramienta fundamental, una joya de la corona como es el Banco de la Nación Argentina. Entonces tenemos muchas herramientas por las cuales se explica este crecimiento económico, se explica esta generación de ocupación y tenemos muchas debilidades, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece que tenemos que entender, que muchas veces que nos hagan creer que este gobierno no sirve para nada y que hicimos todo mal y nosotros mismos comprarnos ese verso, me parece que nos impide ver la reconstrucción que se hizo y la necesidad de saber a dónde tenemos que profundizar, cuál es el modelo que queremos profundizar y cuáles son nuestros verdaderos enemigos, ¿no? Vos decís cuál es el modelo que tenemos que profundizar. Y lo tengo que responder. Ya igual hay un montón de pistas en lo que dijiste, pero Sí. no sé si querés hacer énfasis en alguna el cosita. modelo es de desarrollo económico con inclusión social, ¿no? Es de un shock redistributivo para justamente generar más y mejor mercado interno. Pero también tiene que ser, lo que decíamos, estratégicos, no sé. El otro día escuchaba que un commodity que no se mira tanto como commodity, pero lo es, que es la arena, está teniendo una suba de precios en el mundo y que por eso está aumentando los precios de la construcción. Bueno, mirá la costa que tiene la Argentina. Es un mercado complejo porque tiene mucha informalidad, pero mirá si no podemos pensar en determinados procesos y refinanciamiento. Es complejo, ahí los riesgos ambientales existen, tenemos que ver cómo el fracking, la explotación de petróleo de shale, de shale oil y shale gas, también requiere de la arena. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con ese insumo? Digo, no es solamente el litio, los minerales en general son una pieza clave que tenemos que ver cómo se desarrolla en nuestro país, pero me parece que insisto, las potencialidades de la Argentina están. La pregunta, lo decía Cristina, lo repetimos, ¿no? Acá es si se la llevan unos cuantos vivos o si efectivamente rompemos esa tendencia histórica de nuestro país. Bueno, buenísimo, Delfina. Ahí vamos con la última pregunta, que es, viste, hay una cita Sí. que a mí me gusta, entiendo que el economista la usa para hablar de quizás, no diría lo peor, pero para destacar la inestabilidad argentina, pero este economista Kuznets que dice, hay 4 tipos de economías, desarrolladas, subdesarrolladas, Japón y Argentina. Sí. Y es una pregunta que es, ¿hay algo que tenga la Argentina de... Vos hablás del péndulo, de la restricción externa, de inestabilidad. Bueno, hay elementos, entre comillas, digamos, objetivos que ocurren en Argentina y no en otros países, como la inercia inflacionaria que tenemos y que es la consecuencia también de elementos positivos, que es que hay una puja distributiva donde hay un sector que no se resigna a perder, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es mejor eso que consolidar una distribución del ingreso regresiva. Ahora, ¿hay alguna cosa en particular? Esta cita te invita a pensar alguna cuestión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de específico? Mira, a mí, en términos académicos, me gusta salir de un poco de eso, ¿no? Porque cualquiera que haga
economía política comparada, economía comparada, etcétera, es una frase que nos limita en pensarnos en términos comparados, ¿no? Lo mismo que el peronismo no se puede explicar. Bueno, es un movimiento de trabajadores, labor, digo, qué sé yo, me parece que nos limita un poco. Pero sin lugar a dudas tenemos especificidades. Creo que además estamos mutando en esas características propias. Digo, hoy los cambios que se dan, lo vimos durante los 4 años de macrismo, han sido mucho más bruscos y acelerados, y pareciera que los acuerdos para generar políticas de Estado con estabilidad están costando cada vez más. Y particularmente tenemos este deterioro de nuestro sistema democrático con esta intencionalidad, ¿no? Yo hablaba de esta junta, esta tríada de Macri, Rosati y Manieto, en donde quieren instalar un nuevo sistema de partidos políticos también que acompañe esta democracia de baja intensidad, en donde obviamente sobra Cristina. Por eso ni se calientan, digamos, en investigar por qué sucedió, en condenar el asesinato, en ver qué es lo que sucede con el atentado a nuestra vicepresidenta, ¿no? Les sobra porque el nuevo sistema de partidos políticos que quieren instalar ellos es parecido al de Estados Unidos, en donde la política puede hacer poco, en donde vos hablás con la gente en Estados Unidos y es esa sensación de, che, ¿para qué nos vamos a organizar? Si total no se puede cambiar nada, ¿no? Y eso aniquila los movimientos populares, ¿no? Para esta triada de Macri, Rosati y Manieto, su sistema electoral es una socialdemocracia con Larreta, con Lustó, ¿no? Una cosa más al estilo republicano con Bullrich, y bueno, y que exista un Milei por afuera, un expert, ¿no? Que es un Trump, que es un Bolsonaro. No hay cabida en el sistema que ellos quieren imponer. No estoy diciendo que esté planificado, estoy diciendo que hacen acciones que parecen aisladas, pero que de manera conjunta están abogando para la consolidación de ese nuevo sistema de partidos. Y en donde es muy peligroso porque estos peronistas que yo decía antes, que son acomodaticios y que dicen que bueno, que el cambio viene y va y hay que acomodarse, podrían tener cabida en el esquema socialdemócrata de Larreta o en un esquema de Bullrich, ¿no? Entonces es muy peligroso ese nuevo sistema de partidos que quieren imponer, que acompañe esta democracia de baja intensidad, con represión policial, con hostigamiento hacia los centros universitarios, los lugares de pensamiento crítico, con un colonialismo duro, con un pensamiento externo impuesto. Entonces ahí yo creo que esta característica propia de la Argentina es nuestra tradición del nacionalismo, nuestra tradición nacional, nuestra bandera, y tenemos que reconstruir los movimientos populares desde ese lugar, me parece. Y por eso es tan importante el liderazgo de Cristina, no solamente por su capacidad en ella misma, sino por lo que representa en cuanto a poner en jaque y debilitar este sistema que quieren imponer de democracia de baja intensidad. Yo creo que ahí es donde hacia adelante la necesidad de hablar de futuro nacional, de nuevas miradas, de reconstrucción de la región y desde lo nacional y popular, no solo tiene que ver con una cuestión de redistribución del ingreso y de protección de nuestros sectores más vulnerables y populares, sino también de sostenimiento de nuestra independencia y nuestra soberanía. Bueno, gracias, Delfina. No, por buenísimo favor. El cierre y eso. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.